señor decano, señores notarios, damas y caballeros. Vamos a tratar sobre la hipoteca inversa, pero antes nos ha dejado motivado el tema anterior. Los notarios tenemos algo precioso que podemos vender, que es información. La información tiene precio y nosotros se la regalamos a registros públicos, se la regalamos a la Cámara de Comercio y la regalamos a diversas partes. En lugar de regalarla, debemos venderla. Tener nuestros bloques que se alimenten con la información de los notarios y en lugar de que el registro público venda la publicidad, la vendemos nosotros. En lugar de que la Cámara de Comercio venda la publicidad, la vendemos nosotros. Con una gran ventaja: ellos solamente tienen lo inscrito. Nosotros tenemos lo inscrito y lo no inscrito. Bueno, y ahora a mi tema. La ley 3741 nos habla de la hipoteca inversa. Todo esto parte de las buenas intenciones. Las leyes siempre parten de buenas intenciones. Lo único que vamos a saber es en qué acaban las buenas intenciones. Y las buenas intenciones parten de una realidad social. Nosotros, los peruanos, trabajamos, nos casamos, tenemos nuestros hijos y ¿qué buscamos? Comprar una casa. Comprar una casa para poder vivir en ella, para podernos cuidar, para tener un lugar donde refugiarnos, para que cuando ya dejemos de trabajar tengamos un lugar a donde ir, donde estar, darle sitio a nuestros hijos, construir allí y finalmente morir y dejar como herencia la casa por la cual hemos trabajado toda la vida. Pero resulta que pasan los años y tenemos que jubilarnos, porque trabajamos dependientemente y al final de cuentas el Estado o nuestros empleadores y nuestra propia realidad, porque vamos envejeciendo con el tiempo, nos dicen: para ya de trabajar, y nos dan una pensión. ¿Es mucha la pensión? La pensión, si la obtenemos de la Oficina Nacional de Pensiones, es muy pequeña. Y aun cuando la obtengamos de las AFP, también es muy pequeña. Y finalmente nos la vamos consumiendo. Si lo contratamos con una aseguradora, esa aseguradora nos va pagando, pero nos va pagando también sumas pequeñas, aunque no nos consumimos el capital. Pero finalmente se vive con una pensión que resulta insuficiente para las necesidades que se tienen. Entonces se nos presenta una gran paradoja. Tenemos patrimonio, pero no tenemos liquidez. Hay que ir al Seguro Social, hacer la cola para esperar que nos entreguen nuestros medicamentos, que nos atiendan cuando tengan tiempo, y si sobrevivimos a pesar de todo eso, bueno, vivimos como podemos. Entonces, tenemos una casa para vivir y además, con el tiempo resulta que los hijos se van y la casa resultó muy grande para lo que nosotros necesitamos ya. La encrucijada es: ¿y vendemos la casa? Pues si vendemos la casa nos reducimos a un departamento. Después de eso vendemos el departamento porque tampoco alcanza, nos enfermamos y seguimos gastando dinero. ¿O no la vendemos? Si hemos trabajado toda la vida para tener la bendita casa, ¿cómo la vamos a vender? Además, los hijos sienten que tienen derecho a opinar y van a opinar porque no se venda la casa. ¿Por qué? Porque la herencia, porque ellos van a tener, o sea, ya están esperando que Dios haga su papel y ellos quedarse con el trabajo de los padres. Bien, entonces tenemos un problema. Y a este problema se nos ofrece una solución. ¿Cuál es la solución? La hipoteca inversa. ¿Qué significa la hipoteca inversa? Que nosotros, cuando digo nosotros me estoy refiriendo ya a aquellos que son los jubilados, propietarios de un inmueble, podemos pedir un préstamo. Un préstamo que se nos va a otorgar en forma similar a una renta vitalicia.
dando como garantía el inmueble en el cual se está habitando. Es decir, tengo esta casa vale $300.000 si la vendo en el mercado, pero si quiero pedir prestado me darán como máximo el 80% de su valor. Entonces estamos hablando de 240.000, pero como me van a ir dando por partes, entonces la valorizarán en unos 150.000. Bueno, unos 150.000 que me voy a ir consumiendo hasta el día que me muera, porque con la pensión no me alcanza, tengo que complementar los ingresos. Es eso. La hipoteca inversa es solo un complemento diseñado para los ingresos que no tiene el propietario. ¿Cuál es la ventaja? Siguen viviendo en el inmueble. No le quitan el inmueble, no tengo que venderlo. Sigo viviendo ahí y me están pagando mientras sigo viviendo ahí, además de la pensión. Solamente se va a ejecutar el préstamo cuando el propietario muera. Es decir, terminó mi función en la tierra, muero y en ese momento se produce la herencia. Herederos, primero hay que pagar la hipoteca de la casa. Recién en el momento de la muerte del causante es que se va a cobrar el préstamo. Y los herederos pueden optar por dos posibilidades. Primera, perder la casa porque la deuda es tan grande que ya no vale la pena. Segunda, redimirla, es decir, pagar la deuda y con eso rescatar la herencia. Como ven, el propietario ya pasa el problema a quienes van a ser los herederos y disfruta por lo menos en algo lo que tiene. Pero no se va a hacer con cualquiera. Esto solamente se va a hacer con entidades debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Porque si no, quedaríamos en manos de agiotistas y de aquellos que quieren aprovecharse de las circunstancias. Claro que no crean que los bancos no se van a querer aprovechar de las circunstancias también. La única ventaja, la única esperanza que tenemos es que la Superintendencia de Banca y Seguros haga bien su trabajo. Aunque no lo hace bien, ¿no? Pero debemos tener esto muy claro. Esto es solamente un crédito contractual. Estamos hablando de que esto es un negocio. Negocio para el que va a prestar el dinero, porque si no es negocio, entonces no vale la pena. El negocio para aquel que es el propietario es que va a obtener una renta. Un negocio para ambos lados tiene que funcionar. Requisitos. Primero, ser propietario del inmueble a aplicar. Es decir, el propietario del inmueble solicita el crédito. Luego vamos a encontrar un vacío de la ley del cual podemos, de alguna manera, interpretar otra cosa. Pero es el propietario el que lo solicita. ¿Por qué? Porque es el que va a dar la garantía para sí mismo, y en ese caso se denomina titular o titulares beneficiarios. Es decir, yo pido, ahora que ya me he jubilado y no me alcanza, un préstamo sobre mi casa. ¿Sí? Yo, propietario, lo tengo que pedir. Pero no solamente puede ser para mí. La ley establece que también puede ser para otros beneficiarios. En este caso, cuando se pide para otro, se denomina simplemente beneficiario. Ejemplo. Yo he tenido la suerte de tener varias propiedades, de hacer algo de dinero, y resulta que mi hermano, o de repente mi padre, que todavía vive, está en mala situación. Y como está en mala situación, entonces no quiero vender la casa, pero sí quiero que viva mejor, así que la voy a dar en garantía. Voy a pedir un préstamo. Yo, propietario, pido el préstamo para él, para que le paguen a él la renta vitalicia hasta su muerte. ¿Correcto? La característica típica es que aquel que va a recibir el beneficio esté viviendo en el inmueble. ¿Sí? Entonces, ahora, como esto se ha puesto de esta manera,
podría resultar una figura jurídica distinta. ¿Cuál es? Muy típica de los peruanos. Los peruanos, para evitar que nos embarquen las cosas, ¿qué hacemos? La ponemos a nombre de otro. Y entonces muchos tienen las propiedades a nombre de una empresa. Y como es esa empresa la propietaria y esa empresa es una persona jurídica, no puede morir. No podría pedir para sí misma. Pero como yo soy el dueño, tengo el 90% de las acciones de la empresa, entonces yo pido, como propietario, como empresa, que se otorgue un préstamo para que yo mismo, que soy el verdadero propietario, digamos, pueda vivir ahí y se me preste a mí para continuar hasta el día de mi muerte. Este es un tema que no ha previsto la ley, pero que tampoco lo prohíbe. Desde el momento en que establece que también se puede pedir para otros, aparecería naturalmente que se trata solamente de personas naturales, pero deja abierta la puerta para que sea también para una persona jurídica. La característica, como les digo, es que se habite en el inmueble, porque los peruanos defendemos nuestra casa con uñas y dientes cuando vivimos allí. Así que no vamos a dejar que se pierda si es que podemos evitarlo. No importa el sacrificio que nos cueste. Esa es la garantía también que va a tener aquel que va a prestar. La naturaleza, la forma de ser de los peruanos. Y esto vamos a verlo típicamente como un negocio. Es un contrato bilateral de prestaciones recíprocas. Yo te doy y tú me das. En el cual el pago, la contraprestación, es decir, la devolución del préstamo, está sujeta a una condición suspensiva. ¿Cuál es esa condición suspensiva? La muerte de los titulares o de los beneficiarios. Porque mientras estén vivos, mientras yo esté vivo, no me van a cobrar. El día que me muera, recién se dispara la contraprestación y en ese momento recién se va a cobrar a quienes son los beneficiarios, los herederos. ¿Y quién lo va a hacer? Como les dije, no queda libre, va a ser solamente una entidad autorizada. ¿Y cuáles son esas entidades autorizadas? Me tocó un trabajo de mirar todas esas distintas entidades autorizadas. Las empresas de prestaciones de operaciones múltiples, bancos, financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, caja municipal de crédito popular, entidades de desarrollo a la pequeña y microempresa, cooperativas de ahorro y crédito autorizadas, caja rural de ahorro y crédito. Y lo estuve conversando hace un tiempo atrás con amigos economistas y me dijeron: ninguno de estos va a estar interesado, porque estas empresas bancarias están en la circulación rápida del dinero y la muerte de una persona no es tan rápida, así que hagamos que sea rápida. Entonces, duran, pues. Normalmente no van a ser, están dentro de las autorizadas. También las empresas de seguro, ya está. Empresas de seguro, pero de un solo ramo, porque hay dos ramos reconocidos: el de riesgos generales y el de vida. Normalmente será el de vida, que sí está acostumbrado a jugar con estos plazos. Y además, las llamadas empresas administradoras hipotecarias, cuyo negocio es solamente el de otorgar y adquirir créditos inmobiliarios, creados por la Ley 28971. Hasta el momento solo hay 3 empresas autorizadas y creo que se acaba de autorizar una cuarta más en el Perú. Estas empresas juegan con colocaciones a largo plazo, establecen cédulas sobre hipoteca y negocian sobre las hipotecas. Esa debe ser su velocidad en los negocios. Para que la hipoteca pueda proceder, tiene que haber una tasación para saber cuánto vale el inmueble. Y esa tasación no puede quedar en manos de uno solo, porque podría prestarse a que las entidades autorizadas jueguen para encubrir montos mayores o menores.
y jugar con aquellas personas que compran las cédulas hipotecarias. Pasó hace unos años atrás en Estados Unidos. Y entonces se pide que no sea una sola tasación. La tasación debe hacerlo la entidad y además un tercero. Y ese tercero será otra persona especializada. Además, el inmueble tiene que estar asegurado, porque alguien tiene que responder si acaso se pierde, si hay inundación, si hubiera un terremoto, para que mantenga su valor. Y esto sí, el cobro del inmueble, el cobro del crédito se limita al inmueble hipotecado, solo al inmueble hipotecado. Entonces podría suceder que una persona tenga 80 años y sobre los 80 años pide un crédito, pide $200.000 por una casa que vale 300.000 y el banco le autoriza 150.000. Considerando que de 80 años, ¿cuánto tiempo más de esperanza de vida tendrá? 10 años. Pero resulta que el hombre no vive 10, vive 20. Y todavía está fuerte. Y entonces el banco empieza a ver que su colocación ya perdió valores, que su negocio ya no es negocio. ¿Sí? Y aun cuando el importe de los 150.000 más el tiempo, más los intereses, más todo, supera el valor del inmueble, ya no lo va a poder cobrar, sino solo con el inmueble que en materia de la garantía y nada más que eso. Entonces, la deuda no se transmite a los herederos. La deuda tampoco se le va a cobrar al interesado. Se limita única y exclusivamente al inmueble que ha sido materia de la hipoteca. Por supuesto que antes de rematar, porque se puede transar el remate no por vía judicial, sino por otras vías, antes de sacar el remate del inmueble, hay que darle a los herederos la posibilidad de que puedan recuperar el dinero. Y si fuera el caso, miren ustedes, si yo he dejado esa casa en garantía para que mi hermano viva allí y mi hermano muere, yo soy el titular. Yo decidiré si la rescato o no la rescato, finalmente. Dependerá de los números. Si es negocio, lo haré. Si no es negocio, no lo haré. Esto es única y exclusivamente patrimonial. Nace, como les dije, como una esperanza, una cosa bonita, para proteger. Mentira. Esto es un negocio puro y simple. Y si no pagan, bueno, mala suerte, pues se ejecuta la hipoteca. Y si queda un saldo, ese saldo pasa a los herederos por razón de la sucesión. Los intereses no se calculan sobre el monto del crédito concedido. Los intereses se calculan sobre el monto del crédito desembolsado, es decir, sobre lo que realmente se prestó. Se autorizó por $150.000 y murió al año. Y solamente se hicieron desembolsos por $1.000 mensuales durante el año, son $12.000. Bien, eso es lo único que se va a cobrar, aun cuando el monto autorizado hubiera sido menor. Y los titulares pueden hacer prepagos sin penalidad alguna. Porque en Perú somos así, ¿no? Nos aferramos, no voy a perder mi casa de ninguna manera aunque esté muerto. Y entonces se empiezan a pagar para que no pase a la deuda de los hijos. Los titulares pueden enajenar, solo pueden enajenar, arrendar, constituir cargas o gravámenes con autorización expresa de la entidad autorizada, porque en este momento ya están afectando lo que es el patrimonio, que es la garantía. Así que no pueden disponer libremente.
Y al momento de rematar no habrá créditos preferentes. No importa si se declaró en quiebra y hay impuestos que se deben a los trabajadores, no hay crédito preferente. Este es el crédito que va a ser materia de la ejecución. Se puede ejecutar extrajudicialmente como. La hipoteca inversa debe regirse por estos principios que son típicamente comerciales. Los conceptos de transparencia, suministro de información y asesoramiento del cliente. ¿Y eso qué significa? La transparencia significa que debe publicitarse el producto y cuáles son los riesgos. Es decir, el que ofrece prestar, la entidad autorizada, tiene que establecer con toda claridad cuáles son los riesgos que existen, cuáles son las cláusulas que se están ofreciendo, cuáles son los beneficios y los posibles perjuicios. Tiene que hacerlo público, no puede estar oculto. Y para eso distribuye información. Desde el momento en que ingreso se tendrán que dar folletos, modelo de contrato y toda la información relevante que sea necesaria. Y además deben permitir que se asesore el titular por un profesional especializado. Ese profesional especializado debe estar metido también en los temas de seguros, para que sepan cuáles son los riesgos, teniendo en cuenta la edad y la situación financiera de aquel que está tomando el crédito. Porque de repente quiere un crédito y no lo necesita realmente. Pero esta no es solamente una característica, es un requisito fundamental. Al momento de contratar, no se puede autorizar el contrato, no va a funcionar el contrato si es que no se acredita que el titular ha recibido asesoría por un profesional especializado, registrado en la superintendencia y sobre todo ajeno a la entidad autorizada. O sea, se va a abrir un registro de profesionales asesores. Puede ser que aquel que sea el asesor trabaje en una entidad autorizada, siempre y cuando el contrato no se esté haciendo con la empresa en la que él trabaja. Entonces, trabaja con la empresa A, conoce todos los riesgos y puede asesorar cuando el contrato se vaya a hacer con la empresa B, con la empresa C o con la empresa D. Pero nunca cuando se va a hacer el contrato con la empresa A, que es donde él mismo trabaja, porque obviamente no estaría actuando de manera imparcial, estaría actuando de manera totalmente parcializada, es su negocio. Y ahora la pregunta es, si el inmueble vale 300.000, ¿cuál será el monto del crédito? Para poder calcular el crédito hay que establecer cuál es el monto del inmueble, y como ya les dije, tiene que haber doble tasación, una tasación de la misma empresa y una tasación de un tercero especializado. Y además tendrá que verse la esperanza de vida de los titulares beneficiarios, porque no es lo mismo prestarle dinero a una persona que sus familiares, su papá vivió hasta los 100 años, su mamá vivió hasta los 100 años, sus hermanos ya viven más de 80 años, ¿no? Y el otro está recién en 60. Como aquel cuyos familiares ya se murieron, tienen en este momento la propensión siempre de tener cáncer, de ser diabetes familiar, y por lo tanto su esperanza de vida normalmente en esa familia es los 70 años. Y hay especialistas en grandes números que serán los que nos establezcan cuál es la esperanza de vida en cada caso. Seguramente que habrá exámenes médicos también. Y variará también de acuerdo con la tasa de interés aplicable. Se espera que la tasa de interés sea baja, porque el riesgo es menor. Sin embargo, uno nunca sabe, porque aquí en el Perú la tasa de interés y por los créditos hipotecarios debería estar en un 6, un 7% como máximo. Y sin embargo está el 10, 12%, hasta 14%.
son las modalidades de la hipoteca inversa? Estas modalidades son que se puede hacer el desembolso en una sola armada, es decir, $250.000 y tú ves cómo lo gastas. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, no creo que lo hagan, ¿no? Porque el secreto está en no desembolsar todo para las entidades bancarias. Segundo, que sean abonos o disposiciones periódicas. Cuando dice abonos o disposiciones periódicas, abonos significa que lo va a depositar en una cuenta. Disposiciones que nos permiten gastar, pero cuando dice periódicas, no nos está diciendo mensuales. Está diciendo que sean en periodos convenidos. Y entonces pueden ser quincenales, como pueden ser semestrales, como pueden ser bimensuales. Será lo que se pacte en el contrato. Pero también, y esto es lo que más frecuentemente está sucediendo en las AFP, hacer el desembolso del total, pero a una empresa de seguros, a una compañía de seguros que le garantiza una renta vitalicia. Y esa renta vitalicia está inafecta a pago del impuesto a la renta. No sé quiénes tendrán más de 65 años, pero seguramente que ya han sido abordados por las AFP y las compañías de seguros que les ofrecen todo, ¿no? Parece que van a vivir muy bien durante los próximos años, pero nadie sabe cómo va a estar la moneda dentro de 5 años, ni cómo se van a poner las cosas dentro de 5 años. Puede haber vencimiento anticipado del contrato cuando sucede el siguiente hecho. El inmueble lo vende antes de la muerte del titular o del beneficiario, si fuera el caso. Esto que antes parecía una cosa rara, ahora no lo parece tanto. ¿Qué sucede? Tengo una casa y esa casa ha resultado que está justamente en una esquina y en esa esquina quieren poner un grifo. O estas empresas grandes que han venido a comprar por todas partes necesitan completar. Y esa casa que vale 300.000 para todos y que con esa completa justo la salida de la esquina y todas las dos calles, pasa a tener un valor mayor, vale $500.000. Y entonces ya no necesito pues seguir con ese préstamo por solamente 150.000 cuando puedo aprovechar para venderlo de una vez. ¿Sí? Lo vendo a la empresa que me está ofreciendo $500.000 y con lo que me paga, le pago el crédito y me consigo otra casa por 300.000 que es como la que estaba viviendo. Entonces sí puede suceder que aquel que es el propietario diga, la quiero vender. O de repente no la quiero vender. La empresa, su negocio no es comprar, su negocio es arrendar. Y ahora me va a arrendar pagando tanto que ahora no necesito ya la renta financiera. Con eso es más que suficiente. Y hacemos un contrato por 6, 7 o 10 años tratándose de personas naturales. Como consecuencia de esto, sucede este hecho, la entidad autorizada, acreedora, puede declarar el vencimiento de todo el contrato, el vencimiento anticipado. Exige al adeudado y, si fuera el caso, la ejecución de la hipoteca. Obviamente, como les digo, aquel que es el propietario no lo va a vender si es que no tiene una mayor utilidad. Y si la vende sin tener mayor utilidad, entonces no va a tener manera de poder salvarla, porque aquel que compra va a comprar sabiendo que hay una hipoteca. Y como todos nosotros sabemos, la hipoteca es un derecho real de garantía. Sin embargo, puede aceptar una sustitución de la hipoteca. No te doy esta casa, me estoy comprando otra casa que vale lo mismo, 300.000, la damos para allá, pagué todo y me quedó todavía para seguir viviendo. Eso es si el beneficiario genera algún problema para no cumplir con el contrato. ¿Y qué pasa si el que no cumple con el contrato es la empresa autorizada? La empresa autorizada no paga, por la razón que fuera.
vio que ya este señor es interminable, que no hay expectativa de que se va a morir rápido y ya está superando el importe por el cual se dio el crédito. ¿Sí? Decide ya no pagar. Ya no paga y la resolución se va a dar si es que no paga 2 periodos consecutivos o 3 periodos en un lapso de 12 periodos, calculando más o menos como si fuera un año, ¿no? Deja de pagar 3 meses en el lapso de un año y se da la resolución. Si fueran continuos, suficiente con eso. Si son alternados, 3 de 12. Como consecuencia, el titular puede pedir la resolución automática y pedir el pago de la penalidad pactada. Pero vean ustedes, este es un negocio como cualquier otro. La empresa autorizada, en lo posible, no va a querer firmar ninguna penalidad. Me va a decir, no, te vas a morir, ¿para qué quieres una penalidad? No todos nos vamos a morir, así que ¿a dónde vas a llevar el dinero? Hay que cuidarse mucho de que en todos los casos siempre hay una penalidad. ¿Por qué? Porque si el contrato se resuelve, ¿qué va a suceder? Que lo que se me ha prestado lo tengo que devolver. Y entonces la devolución del crédito más intereses se hará a la fecha en que se originó la resolución del contrato. Deja de pagar y dice, devuélveme lo que te he prestado, más los intereses, más todo lo que esté acumulado. Para prever eso, entonces, la ley establece que no puede exigir el pago inmediato, pero no dice nada más. O sea que no lo podrá exigir al día siguiente, pero no dice qué pasará dentro de 30 días, ni qué pasará dentro de 60 días. Porque a pesar de que es resolución, todavía tiene la hipoteca vigente y la puede ejecutar. El reglamento verá lo que dice. Bien, hasta aquí estamos explicando lo que es la hipoteca inversa. ¿Y cuál es la participación del notario en la hipoteca inversa? Ninguna especial. Es la misma que corresponde a todas las hipotecas. Las hipotecas tienen que constituirse por escritura pública, pero al tratarse de una hipoteca inversa, nosotros tenemos que conocer el contenido de la ley para que no incurramos en responsabilidades al no permitir que se pongan cláusulas o permitir que se pongan cláusulas que no están permitidas en la ley. Vigencia. ¿Desde cuándo rige la ley? A partir del día siguiente de la publicación del reglamento. ¿Y saben qué? El reglamento no se ha publicado hasta el día de hoy. El plazo era de 90 días calendarios y ese plazo venció el 25 de junio de 2018. Estamos hoy día 20 de julio del 2018, ha pasado un mes, no ha salido el reglamento y aparentemente no hay visos de que vaya a salir. Entonces, tenemos una magnífica idea, una bella estructura legal y sin embargo totalmente inservible, como nos pasa muchas veces. Muchas gracias a todos. Perdón, ¿alguna pregunta? El doctor Carlos Ciesa quiere hacer una pregunta. No va a ser tu caso, ¿no, Carlos? ¿Quiere ver cómo se tramita? No lo muevo. No, dice que lo tenga cerca. Sí, he dicho que use mi brazo desde el estado. Gracias. César, gracias por tu exposición, siempre tú tan generoso y tan claro. Quiero precisar un tema. El crédito aprobado a este señor que tiene el inmueble, que lo está dando en hipoteca, ¿correcto? Para aplicar la norma. Digamos que fue, por ejemplo, aprobado en 150 millones. Y pacta en que le den mes a mes para que pueda completar la pensión insuficiente que tiene, y entonces ya sumada esas dos cantidades tiene una pensión decente, digamos.
Pero como tú decías, este señor pues resulta fuerte, ¿no? Bien alimentado, etcétera, de la sierra, pulmón grande. Se acaban los $150.000, ¿le siguen dando la pensión? Porque ahora te renta vitalicia. No, se da en forma similar a una renta vitalicia. Cuando llegan los 150.000 se acabó el préstamo. Ya no le dan más. Ya no le dan más. Lo que pasa es que mientras viva no le pueden cobrar y los intereses siguen creciendo. Correcto. Entonces, a ver, si entendí. Se acabaron los 150.000, pero el pata sigue siendo fuerte. No le van a ejecutar la garantía, no le van a cobrar el préstamo, pero tampoco le van a dar la pensión porque ya se acabó el crédito. Así es. Correcto. Muchas gracias. Sí, recuerden lo que les dije, el pago está sujeto a una condición suspensiva. ¿Cuál es la condición suspensiva? La muerte. Mientras no muera, no le puede cobrar. Allá. ¿Pregunta? Los beneficiarios de la hipoteca inversa fueran una sociedad conyugal. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si casualidades de la vida fallece alguno de los cónyuges? Y se dice que con la hipoteca inversa a la muerte se efectúa el cobro. En este caso, ¿qué ocurriría al fallecimiento de alguno de los cónyuges? Claro, el vencimiento se va a dar a la muerte de ambos cónyuges, porque mientras uno esté viviendo, todavía no puede ejecutarse la condición suspensiva. ¿Correcto? La condición, si se constituye a favor de uno, del que murió, y se constituye a favor de dos, de la sociedad conyugal, tienen que morir los dos. Doctor, muy buenas noches. Sí. En principio, felicitarlo. La pregunta puntual que yo quería hacer es respecto a que si la hipoteca inversa ha sido en beneficio de un tercero, el tercero fallece y la persona que ha constituido la hipoteca aún está viva. Pero el plazo para poder ejecutar esa garantía, ¿cuánto tiempo sería? Porque es bien sabido que todas las entidades del sistema financiero tienen un régimen de contabilidad de plazos para poder determinar que el crédito que ellos han otorgado pasaba dudoso, judicial o prácticamente irrecuperable. Y eso implicaría que la persona que no es directamente el beneficiario, en este caso titulares, el que hipoteca por el beneficio del tercero, podría pasar a lo que es Infocor. Ahora, la otra pregunta sería que en el Código Civil existe la sanción de nulidad en el caso de cláusulas de prohibición de seguir hipotecando en segunda hipoteca a favor de otras entidades. Pero he escuchado acá de que prácticamente queda la prohibición por esta ley que estaría en contra o prácticamente deberíamos entender como una derogatoria de esta prohibición de hipoteca en segundo rango. Ya. A ver, en el caso de la hipoteca inversa a favor de un tercero, el momento en el cual se ejecuta, se da por vencido el plazo, es en el momento de la muerte del tercero. Entonces, el acreedor, la entidad autorizada, pasa a cobrar directamente y tiene una hipoteca. ¿Correcto? Entonces, no hay ningún problema ahí en cuanto a los plazos. Dependerá de cuánto se demore la entidad autorizada para hacer la cobranza respectiva. Si informa o no informa Infocor, pues ya eso es un tema que tendrán que decidirlo oportunamente. Además, el problema con la entidad autorizada es que ellos tienen como garantía el inmueble. Y mientras tengan como garantía el inmueble, entonces tienen dónde ejecutar. En cuanto a la segunda hipoteca, no está prohibida. Lo que dice es que no se puede otorgar la hipoteca inversa sin la segunda hipoteca sin la autorización de la entidad autorizada. Y si la otorga, entonces se dan por vencidos los plazos y tiene derecho a cobrar todo. O sea, no la está prohibiendo, le está estableciendo un castigo, una consecuencia, pero no la está prohibiendo porque mal podría prohibirlo. Pero en el supuesto, volviendo a la primera pregunta, cuando ya una entidad financiera o bancaria ha llegado al proceso de la ejecución de la garantía, muchas veces al titular ya lo han reportado en Infocor y eso no está regulado. Entonces, si yo he pactado que yo tengo la opción de pagar
o que tú hagas la cobranza, prácticamente si yo opto por no pagar y que haga la cobranza con la hipoteca, podría estar sancionándose al titular con el reporte del Infocor y limitando así la posibilidad de que esta persona pueda obtener otro crédito hipotecario o cualquier otro préstamo o cualquier otro beneficio del sistema financiero. Entonces, eso también de repente en algún momento habría que regularlo. Efectivamente es así, se supone que en el reglamento es que debe regularse. Es más, yo he planteado una figura por la cual una persona jurídica estaría también en la posibilidad de pedir el otorgamiento de una hipoteca inversa. Eso tampoco está regulado expresamente en la ley, el reglamento tendrá que ser. Hay otra pregunta. Un segundo. Buenas noches, doctor. Sí. Una pregunta, más bien respecto al tema de las prohibiciones. Una asociación indivisa cuyo único patrimonio es inmueble, ¿puede acogerse a la hipoteca inversa? No. La asociación indivisa es una asociación indivisa. Acá tiene que ser propietario, personas naturales o personas jurídicas, propietario. Ajá. Acá el doctor César quiere hacer otra pregunta. Una pregunta que creo que de repente se la puede complementar un poco más en relación a ver, el inmueble de la sociedad conyugal. El matrimonio, en el matrimonio este que es titular, propietario del inmueble que va a ser la garantía, el señor trabajó para el Estado y tiene una pensión, pero la señora no, ocupación su casa. Ya. Pero ojo, el inmueble es de la sociedad conyugal. Obviamente para la hipoteca van a tener que firmar los dos. Sí, claro. Claro, pero tú hablabas de que el préstamo puede darse para uno solo de ellos. Esa es una decisión que ellos tienen que tomar. Ya. En todo caso, la sociedad conyugal es la que es la garante hipotecaria. Así es. Porque el inmueble es de la sociedad conyugal. Así es. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Si muere uno de ellos que ha sido beneficiado, la que está endeudadísimo es la que no ha sido beneficiada. Sí, claro. Y encima tiene hipotecada su propiedad, Por su propia que voluntad. hereda con sus hijos, digamos, luego de la sucesión intestada. Así es. Pero tiene derecho a rescatar. Así, claro, ¿no? Pero si el otro lo pasaba para completar su pensión, ¿de dónde va a rescatar? O sea, tiene sus problemitas. Sí, Y claro. lo que yo quería extenderme era esto, algo que tiene que ver con la función notarial. Hay 80.000 problemas en los notarios, en que terminados los actos, después aparece por ahí el hijo más bandido frente a los padres y dice: mi papá tenía Alzheimer, ¿y por qué permitieron que venda o hipoteque? En fin. Sí. Acá vamos a tratar con puro viejito. Sí, es cierto. Entonces habría que tomar el tema de la certificación médica, porque el notario no tiene. Bueno, indudablemente cada uno tendrá que tomar sus seguridades, pero recuerden, esto empieza con la entidad autorizada, con el asesoramiento de las personas que son especializados y registrados por la Superintendencia de Banca y Seguros. O sea, no solamente en la hipoteca inversa participa el notario, como en las hipotecas. ¿No? En la hipoteca, el cliente va con el notario, los clientes van con el notario y ahí está. ¿Correcto? Acá tenemos a varios más en el camino que van a asumir también la responsabilidad de si la persona está o no está lúcida. Los asesores, ¿a quién están asesorando si no estaban lúcidos? Pero si los asesores son financieros, ¿qué van a opinar sobre un Alzheimer, César? No estoy hablando del Alzheimer ni del concepto médico. El asesor tiene que haberle hecho entender a la persona los riesgos del negocio, las ventajas del negocio, la conveniencia del negocio. Por lo tanto, tiene que estar lúcida la persona. Claro, pero ese asesor que le advierte todo no es médico. A nosotros tampoco. Por eso. Luego el hijo viene y esa persona estaba con principio de tercero. Y hay un médico que dice que lo trató en el año de la pera y ya estaba malito. Sí, son parte de nuestro riesgo. Recordemos que el concepto de lucidez no es un concepto médico. El concepto de lucidez es un concepto jurídico. Pero claro, tenemos que explicárselo a los jueces y a los fiscales.
Nosotros los notarios lo tenemos totalmente claro. Y en cuanto a que la esposa firme y no sea para ella, bueno, también pasa, ¿no? Cuando compré la casa donde está la oficina, ¿no? Compramos, firmamos los dos y me dijeron, seguro de vida para los dos. No, solamente para mí. Y el día en que yo me muera, sí, ella se queda con la casa. Si ella se muere, bueno, yo me quedo con la deuda. Cada uno escogerá su riesgo crediticio y es parte de la voluntad. Muchas gracias a todos.